exclusiva el otro día y me surgió no sé qué y se me olvidó contestarte. Nada, Entonces, no te preocupes. ahí en visto un Vale, poco vale. de eso. Que yo me surge una duda de tema de evaluación en general. Y es que a la hora de hacer situación de aprendizaje, pues siempre como es algo como que elaboran los alumnos, ¿no? Ujú, Pero, de bloque de contenido sí que hay uno de organización y gestión de la actividad física, que yo siempre lo meto ahí. ujú. Y instrumentos hay incluso pues análisis de las producciones de los alumnos, etcétera, pero no logro encontrar un criterio con el que poder vincular ese instrumento o evaluar la producción de los alumnos. No sé si me explico. A ver, es que tiene que ser muy concreto. O sea, o por lo menos me ha parecido entender que lo que quieres es que no logras encontrar en el decreto, ¿no? Claro, Hablas del decreto, ningún criterio que esté estrechamente vinculado de manera muy concreta con algún tipo de criterio que tenga que ver con lo que normalmente nosotros solemos enmarcar una situación de aprendizaje, ¿no? Esa es tu pregunta real, ¿no? sí, para poder evaluar luego lo que son las producciones de los alumnos, lo que los alumnos crean. Pues si hace un decálogo, pues evaluar lo que han hecho o evaluar cómo han organizado ellos las actividades, todo esto, ¿sabes? Sí, pero tú lo vas a hacer a través, pero escucha, a ver, es que el criterio de evaluación, por así decirlo, esto es como lo que hablamos cuando hablamos de los elementos curriculares, ¿vale? Y en concreto aquí, en el tema de la evaluación, el criterio de evaluación, por así decirlo, está arriba del todo de esa escala piramidal, ¿no? Que tomo como referencia un criterio que tiene una relación directa con ¿qué? ¿Con qué otro elemento? La competencia Con la específica. competencia específica, ¿no? Y ese criterio es mi referente de aprendizaje para lograr la consecución de esa competencia que a su vez contribuye a la competencia clave, ¿no? Por eso se hacen las competencias específicas, ¿no? Por cada una de las áreas contribuye al final la adquisición de esa competencia clave. Entonces, tú tienes ese criterio de evaluación como máximo referente de aprendizaje, pero la ley te dice que tú ese criterio lo puedes concretar. De hecho, lo debes concretar y tú luego te vas a la síntesis más específica o a la parte más baja de ese escalón o de ese eslabón en el que vas a la actividad en sí, ¿no? Que es al final el medio por el cual, al movilizar tú un contenido, es el medio por el cual tú vas a ver, luego ya utilizas un instrumento para la evaluación, pero tú vas a ver si ese alumno eh, logra, por así decirlo, lo que está realizando en esa tarea o en esa situación de aprendizaje. Te hablo de tareas, te hablo de actividad, te hablo de, ¿vale? De la parte más básica de ese escalafón. Entonces, la ley te dice que tú puedes concretar perfectamente ese criterio a través de ¿qué? De rúbricas, de indicadores de logro, donde realmente tú tomas como referente, pero es muy difícil que un criterio de evaluación concrete una evaluación de una cosa tan específica como puede ser una actividad concreta. ¿Me explico? Pero lo que yo Entonces, voy, con eso no volváis locos, porque entonces, si no, ningún criterio, o todos o ninguno, podrían entrar ahí en ese mundo. Yo no me sé todos los criterios de memoria, y de los que estéis aquí tampoco, muchos, ¿vale? Pero muchos de los que hay ahí, que se dividen muchas veces en los tres saberes, ¿no? En la parte esa tridimensional, porque realmente incluso luego también pasa eso con los contenidos, ¿no? Y el propio criterio de evaluación evalúa muchas veces no solo la parte conceptual, la procedimental y también la actitudinal. Esto no lo digáis jamás, esto lo digo yo para entenderlo, ¿vale? Pero, pero estás yendo de aquí a aquí, saltándote muchos pasos, para mí entender, ¿eh? Por eso nunca vas a ver en una situación de aprendizaje un criterio específico, concreto, que te... no, ahora bien, que vaya en referencia a conseguir en una parte mucho más global, por supuesto. Pero es que si no, concreto de una situación de aprendizaje, es que depende del contenido que hayas movilizado para hacer esa situación de aprendizaje. ya, hombre, a ver, sé que los criterios no van a especificar justo lo que tú estás haciendo, pero a lo que voy es que cuando tú pones los instrumentos de evaluación que tú evalúas, Ujú. los relacionas con un criterio, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí. A ver, es normal que tenga una relación con al final, con la máxima, con lo que te digo, ¿no? Con el máximo eslabón, ¿no? De esa cadena que decimos de lo general a lo específico.
por supuesto, pero no busques esa concreción máxima justo en lo contrario, cuando es mucho más general. Porque encima porque tú lo vas a ver a través de qué, porque tú logras a través de los contenidos que movilizas, ¿vale? Vas a lograr esas competencias. Fíjate tú todos los pasos que hay por ahí y quieres pasar de aquí a ahí. No sé si me explico. Sí, sí, pero creo que no me estoy explicando yo del todo tampoco. O sea, yo lo que voy es que no sé cómo evaluar la situación de aprendizaje del alumno cuando elaboran ellos algo, crean algo ellos, porque no encuentro con qué criterio, aunque sea general, relacionarlo. Porque no hay uno que, como el bloque de contenidos, que sea de... Sí, tal bloque, sí. claro. Claro, pero en el decreto es que es algo que tienes que hacer, entre comillas, por narices, porque es que son los que te marcan el decreto, que son esos referentes. ¿Me explico? Y es el mismo que incluso puedas hacerlo de la unidad, el mismo, porque tú en la unidad, sí, o sea, a que tú en la unidad sí lo haces, a Sí, que claro. sí lo ves. Claro, pues igual, la situación de aprendizaje igual. ¿Me explico? Porque lo que vayas a hacer en la unidad, lógicamente, lo vas a intentar lograr a través de la situación de aprendizaje que planteas. A ver, yo creo que te puedo poner algún ejemplo. Déjame que te lo haga, que te lo haga en una tablita. Nosotros tenemos, no sé si os lo voy a subir esa parte, tenemos algún documento de ejemplos precisamente de esto. Entonces, yo me lo voy a apuntar aquí, si no me lo recuerdas en el WhatsApp, para mandaros algún ejemplo, para que lo veas más, porque yo intento explicártelo con mis palabras, y a lo mejor lo vas a ver más claro con un ejemplo específico y concreto, con la situación de aprendizaje X. ¿Vale? Déjame que te lo busque y te lo pongo. ¿Vale? Vale, vale. Venga, Mercedes, ¿tenías una duda por ahí? ¿O alguien había levantado la mano? Sí, no, referente a lo que dice Mario, que yo creo, es que he despistado, tengo un desastre de papeles, he perdido la carpeta de la legislación, no sé dónde la he puesto. Como me tengo que mover de habitación de vez en cuando, pues la he despistado. Pero, y no me acuerdo muy bien, pero creo recordar que era el criterio, no sé si era el 2.3, que hablaba de la creación de proyectos motores. Pero Pues claro, mira, si lo enfocas al vas a ámbito, huevo. ¿no? Mira, lo vamos a mirar si quieres en la carpeta para verlo ahora un momento. A ver, no era el momento de dudas ahora, pero no pasa nada, ¿vale? Dame un segundo, que estoy abriendo el Drive y si además lo ves tú de manera tan concreta y te acuerdas así de concreta, pues nos ayudas a verlo un momento, porque yo el documento de legislación lo tengo por aquí. Pum, pum, pum. Dame un segundo. A ver, aún así, insisto que no es fácil. Yo entiendo esa parte, lo que le decía a él. No es fácil ir de un extremo a otro para concretar tanto, ¿no? Si ya la propia ley te está diciendo que debes de concretar con indicadores de logro, con rúbricas, cada uno de esos criterios de evaluación que hace referencia a unas competencias específicas. Entonces, que habrá algunos que tengan mucha más relación que otros, por supuesto, ¿vale? A ver, decreto 61. Dame un segundo y lo estoy abriendo. Y comparto pantalla. De todas formas, ¿quién quiere empezar? Mientras yo busco esto, ¿quién va a empezar de los tres? Bueno, Irene todavía no ha estado, la doy por un poco para el final. Mónica y Camilo. Yo quiero empezar, pero bueno, no sé si Camilo quería empezar. Camilo, manifiéstate. Ha levantado ella primero la mano. Yo he sido más Ahí, tímido, me ha ganado ahí, ya está. ahí te ha ganado, te ha adelantado. Hay que estar más cuco la próxima vez. Sí, 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 No pasa exacto, nada, ya pues tú el está. segundo, como Fati Irene y sus tres, no pasa nada. Tú el segundo, Irene la tercera y ya está. Igual le hago preguntas difíciles y así compensamos. Eso, que se joda. Así de claro. Ya tenemos que ir a ese nivel. Oiga, que estoy bajando aquí páginas, macho. Y ahora, educación física. Vale, comparto pantalla, ¿vale? A ver si. Pantalla. Vale. A ver, decías el 2, ¿no? Pero. ¿Pero en qué ciclo? ¿O lo veías en todos los ciclos? Sí, yo lo acabo de ver. El segundo ciclo es 2.1. Llevar a cabo proyectos motores de carácter individual, Vale, el segundo ciclo, ¿no? Pero en el primer ciclo no hay nada.
porque irá un poco en progresión ahí, porque te ven en el 2.1 reconocer la importancia de establecer metas, objetivos claros, adoptar decisiones en contextos de práctica, que son tan generales que es que te vale cualquiera, te valen muchos. Es que hasta el 2.2 también me podría valer para cualquiera. Participar en prácticas motrices 3.3 cotidianas, comenzando a desarrollar habilidades sociales de acogida, ayuda y colaboración, iniciándose en la resolución de conflictos personales, tal. Participar. Tú te refieres al segundo ciclo, lo has visto en el 2.1, sí, el tercer ciclo. Llevar a cabo proyectos motores de carácter individual o grupal, empleando, perfecto, también podría ser muy concreto. Por ejemplo, si construyen un material reciclado, no sé si vincularle con este porque no es algo motriz. Ya, pero ¿cómo que no es motriz? No, ese También. es el 5.1, ¿no? El de material Bien. construido es con el 5. Desarrollar y esperar de forma consciente, respetuosa y controlada por el docente una práctica motriz segura con contextos naturales, urbanos. No, esta no tiene nada que ver con ese. De ahí te ha sido el tercer ciclo, ¿no? Reconocer, integrar, desarrollar proyectos, ¿ves? En el tercer ciclo igual, de carácter individual o grupal, definiendo metas, introduciendo cambios, es preciso. Pero bueno, es que esa parte motriz también la tienes igual. Que se nos olvida que también la motricidad fina es una parte motriz, ¿eh? Mal, eso es verdad. O sea, que siempre estamos con esa parte de no, es que si yo no estoy corriendo, parece que no hay nada motriz. No solo a través de las carreras. Hay muchos tipos de motricidad, ¿vale? Mucha más gruesa y otra más fina. Bueno, lo vemos, ¿no? A ver, como ves, todos los criterios de evaluación son muy generales. Y es verdad que hay una parte progresiva en los ciclos, como es lógico y normal, porque lógicamente varía la progresión. De hecho, nos lo pide la ley y una de las cosas también más importantes que tenéis en la exposición y defensa de la programación es ver esa evolución, ¿no? De cómo movilizas diferentes contenidos y cómo hay esa progresión también, incluso en un mismo ciclo, ¿vale? Pero aquí lo mismo, lo que pasa es que es verdad que hay algunos muy específicos, oye, pues reconocer la propia imagen, oye, pues de un contenido muy concreto, ¿no? Sobre esquema corporal o imagen corporal, etcétera. Y otros, pues que tienen que ver con las situaciones lúdicas, con juegos, con esas habilidades sociales, de acogida tal, de cuidado del entorno, oye, son contenidos muy concretos. Pero hay otros más generales que pueden usarse para ello. Y efectivamente el que te ha dicho ella, el 2.1, tanto el segundo ciclo como el tercer ciclo, es mucho más específico para algo tan concreto como una situación de aprendizaje, en la que efectivamente el protagonista es el alumno, ¿vale? Pero yo incluso veo aquí también otros criterios de evaluación que también podría meter ahí, ¿vale? Como os he visto en el anterior. Entonces, al final también con uno de estos desarrollan habilidades sociales de acogida, ayuda, colaboración en prácticas motrices, resolviendo situaciones, pues también, correcto, ¿vale? De todas Vale. formas, te voy a intentar ejemplificar porque creo además que tenemos algún yo- documento sobre ejemplos de instrumentos de evaluación. Entonces, bueno, te lo miro el documento, ¿vale? Yo era como hay 6 bloques de contenido y 5 competencias específicas, digo, la de organización y gestión me baila ahí un poco, no sé si dónde meterlo, ¿sabes? Pero bueno, vale. Vale, Sí, vale, a ver. Que a vale. lo mejor yo me complico demasiado, que también puede ser. Pero bueno. No, está muy bien. A ver, tiene que tener. A ver, lo que no puede ser es que no tenga un sentido. ¿Vale? Lo que no puede ser es que. A ver, es verdad que también luego los tribunales tienen que respetar. Y es que no te pueden decir algo que está mal, a no ser de que sea algo súper escandaloso. Quiere decir, tú estás trabajando a través de un contenido de expresión corporal porque quieres trabajar en la desinhibición y metes uno de iniciación deportiva o metes un criterio que tal. Entonces, como el que acabamos de ver, o de este en espacio natural, cuando no tiene nada que ver con el espacio natural, hostias, pues, y encima lo pones, coño, eso está fatal. Y el tribunal lo va a valorar, pero el tribunal no va a decir, es que tiene. Porque, a ver, somos los primeros que nosotros estamos haciendo todo con concordancia, todo con un sentido común, todo con la normativa por delante. Cuando hago la concreción curricular, yo es que ahora corrijo, de hecho, os lo digo porque he estado corrigiendo supuestos y hay muchas partes de concreción curricular donde, joder, es que ya no veo errores, es que veo que lo hacéis todo ya casi de memoria, muy bien puesto, muy bien vinculado. No hay un error que diga, joder, es que ha puesto la competencia específica 2 y es que era la 5, macho, la 2 no tiene nada que ver con lo que ha tratado. Pues esos errores no los veo, lo veía al principio, sí. No los veo, los veo incapaces de hacer eso mal.
¿Vale? Entonces, os veo incapaces de hacer eso mal, incluso por la propia oposición, de poner un criterio de evaluación que no tenga nada que ver, que no haga referencia al aprendizaje de esa competencia. ¿Vale? Entonces, el tribunal en ese apartado no confía, o sea, bueno, confía si no es un canteo. Lo que os estoy diciendo, si no tiene nada que ver y no hay una concordancia en esos elementos o interrelación entre esos elementos curriculares, incluso la propia evaluación. ¿Vale? Entonces, con esto no quiero decir, va, a poner lo que os dé la gana. No, no os poner lo que os dé la gana. Lo estáis haciendo en concordancia, lo estáis haciendo con sentido común, lo estáis haciendo con el decreto delante, con una competencia específica que además sabes que quieres desarrollar a través de la movilización de ese contenido. Hostia, eso lo hacéis muy bien y yo creo que lo habéis entendido muy bien a estas alturas de la oposición y eso lo tenéis muy claro. Y yo veo y veo muchas concreciones curriculares de cada cosa que hacéis y coño, tienen muchísimo sentido. No veo un error de ese tipo ni creo que lo vaya a ver el tribunal con vosotros. Entonces tenéis que confiar. Que más relación y en concreto esto no sabe. Oye, es muy buena pregunta, Mario. Oye, pues nos ha abierto los ojos para que además Mercedes, que se lo sabe, veo que de puta madre, pues oye, pues justo el 2.1 de aquí, el 3.1 de acá, el 2. Pues oye, ya lo apuntamos y lo tenemos como referente porque a lo mejor es el que más referencia o más vinculación directa tiene a un criterio o al desarrollo de una competencia a través de una situación de aprendizaje. Perfecto. ¿Vale? Vale, genial, gracias. Nada. Gracias, Mercedes, ¿eh? Venga, pues vamos al lío, si os parece, para luego continuar con más cositas. Venga, Mónica, repárate. Bueno, Venga. como llevo poco grabando, no te importa que lo deje, ¿no? Dejo Nada. grabando y pondré primera parte más Mónica. Voy a ¿Vale? probar a poner una cosa para levantar el ordenador. Para que al Vale. ponerme de pie tampoco me quede ahí. A ver, otra cosa sobre esto y los vídeos, porfa, que ya me ha pasado con varios de vosotros. Es verdad que luego le pasó a Mario también, que a veces no escucháis mis audios. Voy a intentar ser. A ver, lo digo de broma, Mario? Por pero es que a veces que os saltáis, son importantes todos mis audios que mando y más en el grupo. Porque cuando hago en el grupo muchas veces es sobre la tarea que hay que hacer, sobre alguna duda de un compañero que es importante o sobre alguna novedad, escucharlos hasta el final. ¿Vale? Mis amigos me lo dicen, yo soy muy pesado en general, tanto en las clases, y yo creo que ha sido por culpa de las clases que luego con mis amigos también soy pesado con los audios, ¿vale? Y algunos me dicen, buah, tío, en el momento te escucho un minuto, pero ya en el segundo, en el tercer minuto dejo de escucharte. Que no os pase eso, ¿vale? Entonces, más que nada porque intento, y si veis que me enrollo, oye, curro, tío, has dicho una gilipollez aquí, ya has estado 4 minutos para no decir nada. También me lo podéis decir, ¿vale? Hay confianza. Ahora bien, a lo que voy. Os dije, por fin, mandarme los vídeos del este en YouTube. Más que nada, no porque yo, aparte que se me peta el móvil, que eso también es verdad, que este fin de semana estaba de concierto y quise hacer un vídeo y no podía. Y dije, joder, si no puedo, lo tengo petado. Y digo, hostia, claro, es que tengo aquí 5 vídeos de 10 minutos, de 11 minutos, se me han descargado, no sé qué. Bueno, más que nada es por la corrección, tiene lógica, porque yo en la corrección, al abrir el enlace de YouTube, puedo pausar y luego continuar donde lo he dejado. Y si yo quiero una cosa que he visto, que quiero decirla, oye, esta frase, ten cuidado, en el minuto 2, tal, esto, lógicamente lo voy a poder hacer si es enlace YouTube. Si no es enlace YouTube, en el vídeo luego me vuelve otra vez y tengo que estar moviéndolo y es un rollo y muchas veces no llego por donde iba. Entonces, es mucho más útil y a vosotros os cuesta 0, es subirlo. Lo podéis, no sé si, bueno, hay habido algunos de vosotros que ya lo ha hecho. Mercedes, por ejemplo, me lo mandó y enseguida me lo reenvió otra vez en YouTube y lo hizo rápido. Es a la hora de crear, como os dije, crear el vídeo, subir, lo ponéis en oculto y me mandáis el enlace. No lo pongáis público porque si no os puede ver cualquiera, ¿vale? Pero lo ponéis en oculto y me mandáis simplemente el enlace y solo puede ver la persona que tiene el enlace, ¿vale? De hecho, luego podéis ver las visualizaciones que tiene y tendrá la mía, nada más. ¿Vale? Venga, pues vamos a ello, Mónica. Te cojo tiempos. ¿Hasta dónde has preparado? Hasta, bueno, son casi 16 minutos, pero lo tendré Hola. que acortar en algún momento, ¿vale? Ostras, es He casi llegado casi hasta la la defensa. temporalización. O sea, que es casi casi la defensa completa. ¿Y solo dejas 4 minutos para la temporalización? No, que Ah. no, llego hasta la temporalización, pero es que me queda metodología, evaluación y concreción curricular. O sea que ya iré haciendo apaños Bueno, por pero la ahí. concreción curricular no tienes que decir mucho, solo tienes que explicar cómo lo No, tienes en el documento.
Y la evaluación tengo pensado hablar como con carácter general y luego especificar más en la unidad. Correcto, sea eso es que- un truco. Bueno, ahora de todas formas, como te voy a ver, pues oye, voy a decir, oye, pues aquí te sobras, o aquí te Vale. tal, aquí, ¿vale? Vale, pues sí me ayudarías porque es eso, estoy como que no sé de dónde quitar, o sea, tengo una parte que igual digo, pues igual la puedo quitar, Vale. pero Venga, pues todos bueno. atentos, nos ponemos todos en modo tribunal. Luego, posible pregunta, ya tenemos ahí a Camilo de voluntario, ¿vale? Y vamos a ello. Tú ponte en situación real, imagínate que estás ante el tribunal, que os pongáis así un poquito nerviosos, incluso cogiendo confianza cuando van saliendo bien las cosas, pero sí visualizar que estáis ahora mismo en el tribunal y pasas, entras en la puerta, has salido de la encerrona y te presentas y para adelante, ¿vale? Vale, Venga, yo ya me callo, quito el audio y todo tuyo. vale. Buenos días, señores y señoras del tribunal. Soy Mónica Barge Olivares y me gustaría comenzar la presentación de mi programación didáctica lanzando 2 preguntas al aire. 2 preguntas que iré respondiendo a lo largo de toda la presentación. Aquí va la primera. ¿Qué pasaría si la escuela no solo enseñara a pensar, sino también a moverse de manera adecuada, a cooperar para ayudar a los demás y a actuar ante los desafíos reales del mundo? Y si el movimiento se convirtiera en una herramienta para educar personas activas, solidarias y comprometidas con su entorno. Desde esta mirada nace mi programación didáctica de educación física para el segundo ciclo de la etapa de primaria, es decir, los cursos de tercero y cuarto, concebida como una propuesta actual, competencial y profundamente conectada con la realidad del alumnado. Una programación que entiende la educación física no como un espacio accesorio, sino como un pilar esencial en el desarrollo integral del niño y la niña, tanto dentro como fuera de la escuela. La etapa de educación primaria resulta clave para la adquisición de un hábito de vida activo y saludable, la autoconstrucción de la autoestima corporal y el desarrollo de habilidades emocionales y sociales que acompañarán al alumnado a lo largo de toda su vida. En este sentido, la educación física ofrece experiencias motrices significativas que favorecen la salud, el bienestar, la autonomía personal y la convivencia, contribuyendo de manera directa a la formación de ciudadanos críticos y responsables. Tal y como recoge la normativa actual en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, la educación física prepara al alumnado para afrontar retos fundamentales del siglo XXI, que pasan por la adopción de un estilo de vida activo y saludable, el cuidado y conocimiento del propio cuerpo, la participación en manifestaciones culturales de carácter motor, la integración de actitudes ecosocialmente responsables y el desarrollo de procesos de toma de decisiones en situaciones motrices diversas. Esta programación que les presento se ajusta a este marco normativo actual que se expone a partir de la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en adelante LOMLOE, que ofrece un enfoque competencial y ajustado a las necesidades del alumnado del siglo XXI y sus correspondientes desarrollos curriculares, el Real Decreto 157/2022 a nivel nacional y el Decreto 61/2022 de 13 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la etapa de educación primaria la ordenación y el currículo en la Comunidad de Madrid. Destacamos también la Orden 130/2023 de 23 de enero de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan aspectos de organización y funcionamiento, evaluación y autonomía pedagógica en los centros de educación primaria de la Comunidad de Madrid, por el importante peso que tiene la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin olvidar las leyes, decretos y órdenes que indican el enfoque que debe tomar este proceso en relación con los requisitos mínimos de los centros, la atención a las diferencias individuales, la convivencia y la integración social y no discriminación. Esta programación se ofrece entonces como un documento abierto, flexible y adaptable, capaz de responder al contexto del centro, al entorno social y especialmente a las características y necesidades de mi alumnado. Para ello, partiré siempre de una evaluación inicial en cada unidad que me permita conocer el punto de partida real del grupo y ajustar las situaciones de aprendizaje que diseño para garantizar la equidad y progresión de todos y todas. Como afirma Pierre Parlevas, el movimiento es una conducta cargada de sentido, porque siempre se realiza en relación con los demás y con el entorno. Y desde esta idea, la programación me hace concebir el movimiento como un medio para educar en valores, desarrollar la autonomía, fomentar la cooperación y enseñar a convivir.
Por ello, aparte del desarrollo de habilidades motrices básicas, manipulativas y expresivas, trabajamos de forma intencionada aspectos emocionales y sociales como la empatía, el respeto a la diversidad, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, que constituyen aquellos contenidos transversales que debemos trabajar en esta etapa. Todo este planteamiento se articula en torno a un hilo conductor motivador titulado Equipo de Salvamento Terrestre, que transforma el curso escolar en un viaje por 3 islas ficticias, cada una de ellas asociada a un objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El punto de partida se encuentra al inicio del curso, cuando el alumnado recibe una carta procedente de la administración del país, en la cual se alerta sobre la situación crítica que vive el planeta a causa del deterioro medioambiental, la desigualdad social y el descuido del bienestar humano. Ante estos efectos causales, propongo trabajar en el primer trimestre el ODS 4 de Educación de Calidad con un viaje a la isla del Faro del Saber. En el segundo trimestre viajaremos a la isla del Pulso Vital para trabajar el ODS 3 de Salud y Bienestar y cerraremos el curso visitando la isla del Puente Invisible, donde trabajaremos valores asociados al ODS 10 de reducción de las desigualdades. Ante este planteamiento, el alumnado es seleccionado como equipo de salvamento terrestre, encargado de viajar a cada isla, comprender lo que allí ocurre y emprender acciones educativas, físicas y cooperativas que transformen la realidad de estas tierras ficticias y eviten que esas situaciones devastadoras lleguen a nuestro día a día. Cada unidad de programación incorpora diferentes situaciones de aprendizaje que se introducen mediante el descubrimiento de una imagen creada por inteligencia artificial en la cual se refleja la situación devastadora vivida en la isla. Después se compara con un hecho que haya ocurrido en España o cualquier lugar del mundo que guarde relación con dicha problemática, favoreciendo la conciencia crítica, la conexión emocional y el aprendizaje significativo. A modo de ejemplo, una de estas situaciones de aprendizaje se sitúa en una isla afectada por graves inundaciones y se compara con los daños causados por la DANA en la Comunidad Valenciana. En esta, el alumnado debe diseñar un plan de actuación de emergencia, elaborando un circuito de obstáculos en el que se trabajen las habilidades motrices básicas. Lo más interesante de este hilo conductor es que plantea una situación de aprendizaje que engloba el resultado de todas las situaciones de aprendizaje trabajadas a lo largo del curso. Esta consiste en la elaboración de un mural en el que se plasmen estas 3 islas con cada una de sus problemáticas asociadas y los medios y estrategias que se han implementado para dar resolución a las mismas, favoreciendo la recopilación de todos los aprendizajes adquiridos a lo largo del curso y el afianzamiento de estos nuevos conocimientos. Además, este hilo conductor se conecta con los intereses del alumnado, un alumnado acostumbrado a narrativas interactivas, videojuegos, retos colaborativos y aprendizaje experiencial. Si pasan horas resolviendo misiones en entornos virtuales, ¿por qué no transformar el aula de educación física en una misión real de transformación social? Tras este repaso sobre el enfoque que llevará mi programación, déjenme que les aclare ahora los pilares que sustentan mi práctica educativa en este contexto, que son 4. El primero consiste en dar al aprendizaje un enfoque competencial alineado con los fines y principios de la normativa actual, la LOMLOE. El segundo se basa en garantizar la participación real de todo mi alumnado en la práctica educativa, a lo que daré respuesta mediante medidas de atención individualizada basadas en los principios del diseño universal de aprendizaje, más conocido como DUA, mediante el cual ofrezco múltiples formas de participación e implicación, expresión y evaluación. El tercer pilar consiste en convertir el aprendizaje en herramientas significativas que tengan un sentido real y aplicación a múltiples contextos en los que se encontrará inmerso mi alumnado a lo largo de toda su vida. Y el último pilar, y quizás el más significativo, se basa en la transmisión de esos valores educativos que infunden los ODS para preparar al alumnado en su participación de la sociedad presente y futura. Ahora bien, todo este planteamiento solo cobra verdadero sentido cuando se contextualiza, porque ¿podría diseñar una programación sin conocer la realidad social del centro? Evidentemente no. Por ello, las características del centro en el que se implementa mi propuesta no son un simple dato contextual, son el punto de partida que da sentido a cada decisión metodológica que tomo como docente. Nos encontramos en un colegio público de educación infantil y primaria situado en la localidad madrileña de Parla. Es un centro de línea 2 preferente para alumnado con trastornos generalizados del desarrollo, lo que ya nos habla de una identidad claramente inclusiva. Se encuentra en un entorno sociocultural y económico de nivel bajo, con recursos familiares limitados, escasa participación en el proceso educativo y un índice de población extranjera cercano al 80%. Y precisamente por eso la educación física aquí no es solo movimiento, es oportunidad, es compensación educativa.
El centro cuenta con un pabellón deportivo, un patio con pistas polideportivas y zonas naturales y proximidad a instalaciones municipales deportivas y un prado natural, lo que me permite salir del aula y conectar el aprendizaje con la vida cotidiana del alumnado. Pero más allá de por sus instalaciones, el centro se define por sus principios: la inclusión, la coeducación, la convivencia positiva y el respeto a la diversidad cultural. Y mi programación no camina al margen de esta identidad, sino que la refuerza, alineándose con el proyecto educativo del centro y el plan de convivencia al promover conductas prosociales mediante la metodología empleada que conoceremos en unos minutos. Contribuye al plan de Iberpatios inclusivos y al plan Incluyo al fomentar el diseño de juegos que puedan incluirse en el recreo para evitar las dinámicas de exclusión y garantizar la participación de todo el alumnado. Integra el plan digital en procesos de autoevaluación y análisis de situaciones de aprendizaje y se conecta con el plan de acción tutorial y el plan de conciliación familiar al promover la participación de las familias en distintas situaciones de aprendizaje y sus respectivos productos finales. En cuanto a las características del alumnado, trabajo con los grupos de tercero A y cuarto A, niños y niñas de entre 8 y 10 años que, según Piaget, se encuentran en la etapa de operaciones concretas. Este es un momento evolutivo maravilloso, en el que, según Palacios, Marchés y Coll, su pensamiento se vuelve más lógico, su coordinación más precisa y el grupo de iguales adquiere una importancia mayor. Por ello veremos cómo el diseño de las actividades y los recursos metodológicos empleados se ajustan a este nivel evolutivo y garantizan su correcta progresión. Sin embargo, existe una elevada diversidad entre los grupos con los que trabajo. En tercero A tenemos un alumno con trastorno del espectro autista y otro alumno con desconocimiento de la lengua vehicular. Y en cuarto encontramos un alumno, o sea, un caso de doble excepcionalidad en el que converge trastorno del espectro autista y altas capacidades intelectuales, y otro alumno con hipoacusia con una pérdida auditiva del 40%. Ante esta realidad, mi respuesta no es simplificar, es ajustar el diseño. No es reducir las expectativas, sino eliminar las barreras. Y por ello, basándome en los principios del DUA, aplico medidas metodológicas ordinarias no significativas a nivel curricular que garantizan la progresión, participación y bienestar de todo el alumnado. Estas medidas las conoceremos más adelante cuando realice la presentación de mi unidad de programación didáctica para que puedan observarse en su contexto real y comprender mejor su aplicación práctica. Pero, ¿cómo se organizan las actividades para que se cumplan estas premisas que he ido describiendo? Pues, como podrán comprobar en la temporalización recogida en la página número 16 del documento, esta programación se estructura en un total de 14 unidades de programación didáctica, 7 para el curso de tercero y 7 para el curso de cuarto. Se reparten de manera equilibrada a lo largo de todo el curso en 3 unidades durante el primer trimestre, 2 en el segundo y 2 en el tercero, contando con una duración de entre 9 y 14 sesiones de trabajo en el área. El primer trimestre sienta las bases del trabajo anual, tanto a nivel motriz como organizativo y convivencial. En tercero de primaria comenzamos con propuestas basadas en la cuestión de grupo, el uso responsable de material y el esquema corporal, incorporando el trabajo del equilibrio, la coordinación oculomanual y oculopédica y la lateralidad. A partir de aquí avanzamos hacia la percepción espaciotemporal con coreografías sencillas y pequeños retos de orientación, para finalizar el trimestre con el trabajo de desplazamientos, saltos y giros básicos, integrando propuestas interdisciplinares como el ajedrez motriz o circuitos vinculados a las enseñanzas de las matemáticas. En cuarto de primaria, estos mismos contenidos evolucionan hacia un mayor nivel de complejidad y autonomía. El alumnado asume roles de responsabilidad, gestiona el material y diseña juegos de calentamiento. Las habilidades motrices básicas se combinan y aplican a situaciones predeportivas como el parkour, el acrosport o el pinfuote, y la orientación se amplía hacia pequeñas rutas y búsquedas del tesoro. Se observa así una progresión clara, desde la exploración y adquisición básica en tercero a la aplicación combinada, contextualizada y más autónoma en cuarto. El segundo trimestre amplía el foco hacia la expresión corporal, la comunicación motriz y la aplicación de habilidades en contextos más significativos. En tercero de primaria comenzamos con lanzamientos, recepciones y golpeos básicos, evolucionando hacia la expresión corporal y la representación de emociones mediante dramatizaciones sencillas y el diseño de pictogramas corporales. En cuarto, estas propuestas evolucionan hacia un nivel mayor de complejidad y se conectan de manera social,
mediante composiciones grupales y dramatizaciones aplicadas a situaciones reales y el diseño de actividades en el medio natural como gimcanas saludables o itinerarios gamificados planificados por el propio alumnado. La transferencia aquí es evidente. Las habilidades manipulativas trabajadas previamente se aplican ahora a gimcanas vinculadas con los hábitos saludables y de la expresión corporal básica en tercero se transforma en cuarto en una composición escénica con intención comunicativa y conciencia social. El tercer trimestre culmina el proceso con un enfoque claramente social, cooperativo e inclusivo. En tercero de primaria el alumnado participa en juegos cooperativos sencillos. Vale, me he quedado. Vale, participa en juegos cooperativos sencillos, establece roles de ayuda y diseña situaciones de emergencia para luego, posteriormente, en el diseño en el medio natural, diseñar pequeñas rutas y desarrollar actividades de aprendizaje-servicio junto a personas mayores. En cuarto de primaria se evoluciona hacia el conocimiento y práctica del deporte adaptado, la recreación de olimpiadas inclusivas y el diseño de estrategias cooperativas en deportes alternativos como el vóleibol, culminando en torneos intercentros, observándose una progresión evidente del juego cooperativo básico en tercero al diseño de una estrategia cooperativa, inclusiva y organizada en cuarto, del descubrimiento del medio natural a la planificación responsable y autónoma de actividades en él. En definitiva, la temporalización no responde a una mera distribución cronológica, sino que se trata de una propuesta intencional y progresiva donde cada unidad conecta con la anterior y prepara la siguiente, garantizando tanto la progresión y transferencia de los contenidos como la evolución y el desarrollo del alumnado. Y hasta aquí. Vale. ¿Tienen alguna pregunta? Oye, muy bien, tus compañeros te han aplaudido, yo también te aplaudo. ¿Eh? Ha estado Gracias. fenomenal, Mónica, fenomenal. Muy buen trabajo, ahí hay mucho trabajo detrás. ¿Eh? Venga, vamos con las preguntas y luego hacemos el feedback. Vale. Venga, mira, Camilo, le tienes ahí listo, que a ver. Ahí, Bueno, en primer lugar, felicidades, enhorabuena. Tenía que haber levantado yo la mano antes para hacer la expo primero, porque ahora yo voy a hacer el absoluto ridículo, así que muchas gracias por eso. Pero nada, enhorabuena, tía. Currazo espectacular. Así que Gracias. no he encontrado una pregunta siendo muy pejiguero y muy tal, tirando por el hilo conductor que tal, pero por hacer algo. Me he comprometido al principio, así que eso. Decías en tu hilo conductor que se planteaban como actividades o una motivación constructiva a través de posibles catástrofes naturales, ejemplos actuales que hayan ocurrido en España y que al alumnado le suene. Yo quería preguntarte, me ha parecido quizás un planteamiento un poco catastrofista, enfocado en la reparación o en construir tras el desastre, y te quería preguntar si hay planteamientos de carácter más preventivo o de mantenimiento de lo que está bien, porque entiendo que también ese feedback neutro y ascendente hacia lo positivo es importante en esas edades. Vale, muchas gracias por su pregunta. Espero ser clara en mi respuesta para aclarar sus dudas. Este hilo conductor plantea eso, situaciones devastadoras que se van a como exagerar, o sea, se van a plantear de manera un poco más exagerada mediante esa inteligencia artificial y se va a hacer consciente al alumnado de que es una exageración, pero podemos en algunas de las situaciones compararlo eso con hechos que ya hayan ocurrido para que los alumnos sean conscientes de que nuestros actos tienen implicaciones y consecuencias en el entorno directo en el que convivimos. Entonces, se basa un poco en eso, en la prevención de que ese tipo de situaciones vuelvan a ocurrir o se den en nuestro entorno más próximo, porque, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, se daba en la Comunidad Valenciana, pero ese
ese mismo tipo de situación puede ser que no se dé en la Comunidad de Madrid, pero se pueden dar muchas otras de las situaciones que trabajaremos. Y pues hasta ahí la respuesta. La tengo que elaborar un poco más. Correcto, la tienes que elaborar un poquito más porque él te ha dado un poco la pista por dónde ir también, ¿no? O sea, cuando Sí, te hace pero la no, o sea, pregunta, tampoco quería mentir o sea, es verdad que es muy buena propuesta y le voy a dar una vuelta, pero no quería mentir un poco en lo que llevaba preparado de momento. Porque al a ver, aún final, cuando así, yo vaya allí ya está todo reflejado, por así decirlo, ¿no? sí, está claro, pero a ver, ese enfoque no es malo, o sea, no me parece malo. El planteártelo también, ¿no? Porque efectivamente tu hilo Sí, conductar va un poco a eso. Pero oye, no es malo que le des una vuelta también para ver otro enfoque. Aún así, tú puedes responder perfectamente en el que cuál es tu enfoque y qué es lo que quieres. Sigue, vuelve a justificar lo bien que has justificado tú todo lo anterior. Vete a tus 4 pilares, ¿vale? Vuelve a repetir esa parte, por lo menos, es que me ha aunque generado inseguridad, ¿vale? Pero no su pregunta, sino en sí, que como está todo un poco en el aire todavía, pero es verdad que yo me tengo que mostrar segura con mi propuesta y por qué hago las a cosas y ver, ya es está. normal, estáis en marzo, es normal y encima sin el documento físico hecho completo, aunque cada vez vamos con esto obligándonos a más, a más, a más y es normal, ¿vale? Pero oye, lo importante es que la misma seguridad que has demostrado en la exposición intentes mantenerla también en las cuestiones. A ver, Claro. lógicamente lo vas a llevar preparado y vas a llevar esa seguridad, pero si os hace una pregunta que a mí me pareció súper buena pregunta, Camilo, muy buena pregunta, el haber caído en eso, yo no había caído en eso. ¿Vale? Para que veáis, por eso hay 5 personas en el tribunal también, que a lo mejor uno le da por caer aquí, otro por caer allá, y por eso es importante preparar tanto la diversidad de posibles preguntas, que al final no marca, va a marcar mucho la exposición, pero marca el intentar ir otra vez a lo que, sobre todo si no sabéis salir, ¿no? Muchas veces intentar volver oye, pues yo que nuestra propuesta, nuestros fundamentos, nuestros pilares, en todo momento yo lo que quiero lograr es esto, agradezco su enfoque, le podría dar una vuelta. Bueno, incluso si no lo llegases a hacer así, oye, pues va todo enfocado a eso, pues ya está. Agradezco su Claro. enfoque, ¿vale? Pero mi intención con esta programación es esta, ya está. Pero con seguridad y sobre todo confiando en lo que estás diciendo, ¿vale? Vale. Vale, a ver, ¿alguien tiene alguna? Si no, voy yo, que yo tengo aquí una. A ver, Mercedes. Yo quería preguntar acerca de los agrupamientos, porque los alumnos con dificultades son, o sea, he entendido que hay alumnos TEA, ¿no? Ujú. Eso es. Y quería preguntar en relación a los agrupamientos, que cuántos miembros tiene el grupo. Vale, agradezco su pregunta y quería concretar un poco más para ser clara en la respuesta. ¿Se refiere a los agrupamientos, al grupo de tercero en general, qué número de alumnos tiene o los agrupamientos que hago a la hora de organizar las actividades? Bueno, lo que estaba pensando era precisamente en el alumno TEA, Ujú. puesto que se entiende que es un alumno que no es se supone que no es adecuado ni lleva bien estar con un grupo grande, sino que es más favorable que esté en parejas, por ejemplo. Y 4, pues quizás a lo mejor son muchos, ¿no? Para trabajar. Y además teniendo en cuenta que son alumnos que pues tienen conductas disruptivas y cambian de un lado, van de un lado para otro, no están, no son capaces de estar en un sitio fijo. Vale, a su pregunta le responderé diciéndole que la metodología principal que voy a aplicar en mi programación es el aprendizaje cooperativo, que son grupos de entre 5 y 6 personas. ¿Vale? Con esto vamos a querer favorecer la integración social y esa colaboración, la necesidad de que cada uno de los participantes aporte para llegar a una solución, ¿no? De todas maneras, dependiendo del tipo de actividad al que nos estemos refiriendo, vamos a utilizar diferentes agrupaciones. Tanto pues, puede ser el trabajo en gran grupo para las explicaciones al inicio de las sesiones, como luego vamos a hacer también trabajo por parejas o trabajo individual, ¿no?
Pero en cuanto a su duda, yo creo que lo respondería mejor las adaptaciones que voy a utilizar para dar respuesta a que estos alumnos se integren plenamente en el grupo y puedan participar en las actividades. Entonces, una de las medidas que emplearé en cuanto a lo que usted ha dicho, que les cuesta mantener la atención, suelen estar más dispersos y demás, pues también yo en mis clases voy a generar un espacio de autorregulación, donde cuando el alumnado se sienta muy excitado como para estar concentrado para realizar una tarea, puede ir allí y pues como relajarse y autorregular su conducta para luego incorporarse de nuevo a la actividad. No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, sí, perfecto, muchas gracias, muy bien. Gracias, Vale, a maestra. ver, ha intentado hacerte un poco como Camilo, ¿vale? Ha intentado a ver si te crea inseguridad en algo que debes de tenerla, ¿vale? A ver, con un TEA, ¿vale? Con un TEA, o por lo menos he intentado hacer esa respuesta ahí, se ha cogido muy bien el papel ahí Mercedes, he intentado ver si tú realmente, aparte de todo lo que has dicho, esa parte de la parte teórica, lo haces también a nivel práctico, ¿no? Con actividades concretas y sobre todo es, oye, mi intención con todo el alumnado, y me hables de los principios de inclusión, ahí tienes que haber empezado con los principios de inclusión, con DUA, de manera luego también progresiva, tú, el alumno. Es que un alumno, como ella te ha dicho lo de parejas, bueno, parejas, y la idea es que de manera progresiva el alumno vaya confiando confianza en el grupo, incluirse en el grupo, porque efectivamente tienen carencias sociales, ¿vale? Y que tú en todo momento, precisamente tu área, y aquí tendrías que haber vendido mucho más, oye, a través de nuestro área, se va a enriquecer en sus relaciones sociales, a través del juego, a través de las metodologías que utilizamos en clases, según los contenidos que vamos a utilizar, y variaremos en la organización de los grupos, en pequeño grupo, en gran grupo, ¿vale? Pero lógicamente de manera progresiva para que todo el alumno se sienta incluido, no integrado, incluido en el grupo, Incluido. ¿vale? Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que me ha fallado un poco porque al final, como no he hecho ni las medidas de atención a la diversidad ni la metodología, pues es como que me queda un poco ahí. Voy a intentar salvarlo con lo que yo, las ideas que tengo en mi cabeza de momento, pero al final no lo Por tengo ni eso, pero bueno, justificado ni está bien, asentado. claro, está bien por ahí, ¿vale? O sea, pero sí, que anoto todo ahora no, pero luego me pondré el vídeo y anotaré todo lo que me has ido Lo que diciendo hemos dicho. para justificarlo Vale. en caso de que me lo Venga, pregunten. termino yo con una última pregunta, ¿vale? Venga. Una última pregunta. Vale, bien. Bueno, en primer lugar, enhorabuena también por su defensa y por su exposición de la unidad. Y bueno, en concreto, en la defensa de su programación, cuando esto ya ha empezado a introducir y justificar eh, sus motivos, ¿no? Del porqué de esta programación, nos ha contado que en cada uno de los trimestres va a enfocar todas sus unidades en el trabajo de diferentes ODS, ¿no? En concreto, usted ha dicho en el primer trimestre que iba a hacer el ODS 4, en el segundo el ODS 3, si no me equivoco, y el ODS 10. Vale, me gustaría saber si esta elección de trabajo de estos ODS, ya ha visto que está relacionado mucho también con su hilo conductor, como ha querido usted enfocarlo por ahí, de dónde ha nacido este interés de trabajar y desarrollar estos ODS, ¿vale? Aparte de como bien usted ha justificado, la parte normativa, ¿vale? Pero si luego también tiene alguna relación en alguna parte interdisciplinar, con algún proyecto del centro integrado con otras áreas, o tiene algo que ver con algún proyecto de centro. Gracias. Vale, pues muchas gracias por su pregunta. El enfocar la programación y vincular el hilo conductor al trabajo de los ODS, y concretamente estos 3 ODS, tiene mucho que ver con la relación, por ejemplo, del ODS 3 con el área de educación física, que es un contenido básico que debemos trabajar en nuestra área. Luego, la educación de calidad para que el alumnado también sea consciente, por una parte, de la suerte que tienen de poder acceder a la educación que tienen hoy en día, a pesar de que ésta tenga muchísimas mejoras, pero también ser conscientes de lo que se vive en otras partes del mundo en relación a la educación y cómo podemos hacer que esta, tanto en esos lugares más desfavorecidos como en nuestro día a día,
pues incrementen calidad, ¿no? Y luego la desigualdad de oportunidades pues viene un poco más también al mismo hilo, ¿no? Y ya dentro de nuestra propia sociedad, donde podemos observar diferentes clases sociales y mucha desigualdad, sobre todo en el acceso a recursos básicos. Entonces, es verdad que no se vincula directamente con ningún proyecto integrado del centro, pero sí que las propuestas que contengo en la programación al trabajar estos ODS van a contribuir a esos planes, ¿no? Pues, por ejemplo, al plan de Iberpatios inclusivos. Vamos a incorporar juegos en los que hemos trabajado diferentes problemáticas sociales para que a la vez que están en su momento de ocio, de relajación entre una parte de la jornada escolar y otra, pues estén jugando, divirtiéndose y a la vez aprendiendo, ¿no? Y siendo conscientes, aplicando esos conocimientos que hemos ido trabajando para ir afianzándolos y también pues contribuir a ello en su día a día de aquí al resto de su vida, en el futuro también. Y pues hasta ahí, no sé qué más inventarme ahora mismo. Vale, a ver. Bueno, mi primera respuesta ya como preparador es ¿por qué no? ¿Por qué no aprovechas a Ya, inventarte ahí y darle ya encima otra vinculación muy directa con un proyecto del propio centro, ¿no? Que a nivel de tal, desde el claustro, al inicio del curso, a través de la memoria del año pasado, o sea, ya, vamos a no, sí, trabajar eso es lo como... que hice yo. De hecho, cuando te planteé la entrega de la programación en plan el documento físico, lo tenía ahí hecho. Pero es que, no sé, planteo que apañar mucho el documento físico y luego al final toda esta contextualización que tú me estás diciendo la tengo que meter también aquí en la defensa y no me entra. Entonces no sé cómo hacerlo. No, lo puedes dejar un poco abierto, sí, ahora te va a entrar, porque algo te voy a decir ahora sobre todo esto, ¿vale? Vale. Pero bueno, yo me lo plantearía como posible, no, escucha, no es que te lo vaya a decir yo, oye, haz esto, no, oye, es una No, pero idea, sí, coges o sí, me no, pero encanta, bueno, sí, puede estar bien. era mi idea inicial Luego está, y luego está bien contestado, a ver, relativamente bien contestado pues a lo que quieres trabajar con cada uno de esos ODS, pero parece que un poco aislado. Es verdad que luego ha salido un poco mejor, oye, pues también contribuimos a través de diferentes planes, tal, en todo momento. Bueno, y me hables un poco también de la normativa, el trabajo de los ODS, desde el centro, aunque no hay un proyecto concreto, si se traba, si en la reunión estás a trabajar los ODS, por ahí, ¿vale? Pero que no sea algo aislado, desde yo como super luchadora de mi tal y estoy sola en el cole, pero soy la única luchadora que va a trabajar con esto. vale, Esa es la impresión que das y contestas así, ¿vale? vale. Venga, pues ya te puedes sentar, vamos con el feedback. Sí, pero te voy a quitar esto. Vale. Bien, a ver, lo primero de todo, como han hecho tus compañeros, enhorabuena, porque hay un trabajazo detrás. Yo creo que no es una impresión solo mía, sino también tus compañeros. O sea, es verdad que y que no pasa nada, hay días mejores y peores, pero oye, pues ahora mismo es de las mejores. O sea, una exposición súper buena, súper trabajada, muy bien en muchos aspectos, incluso en muchos perfectos, ¿vale? En muchos momentos rozando la perfección ya no solo en el fondo de lo que dices, que está muy bien dicho y muy bien justificado, incluso también en muchos momentos rozando la perfección en la forma, ¿vale? Entonces, enhorabuena porque hay un trabajazo brutal detrás, has estado 16 minutos prácticamente sin ninguna duda, o sea, con una fe en lo que estás haciendo y con una velocidad a la hora de expresar todos los puntos de tu programación medidos. O sea, estos 16 minutos los tienes más que medidos, incluso te faltan cosas por meter y lo tienes muy, muy medido, muy, muy preparado. Y aunque sé que hay mucho trabajo de memoria también ahí, no se nota en absoluto, y eso es un error al que se puede entrar, no se nota en absoluto la memoria. Lo haces con mucha naturalidad, lo haces con mucho desparpajo y por ahí, enhorabuena, porque ya te digo, haces muchos momentos de la defensa, muchos perfectos, ¿vale? Entonces, oye, darte la enhorabuena porque hay un trabajazo detrás, ¿vale?
Un poco te cuento lo que yo he visto. Es verdad que si ves mi folio y mi cuaderno ahora mismo, todas las cosas, yo te lo intento transmitir de manera oral, pues hay mucho muy bien, mucho perfecto, muchas anotaciones que tengo aquí de cada cosa que vas poniendo, alguna idea que te pongo, ¿vale? Te la voy a intentar ir resumiendo un poco por partes, ¿vale? Pero en general, la impresión que tengo es esa, como os hago con cualquier corrección. Y también te digo que la impresión general es que a lo mejor la primera parte queda más extensa, muy extensa, ¿vale? Que es ahí donde nada más empezar lo hemos dicho, oye, para mí creo que quedan todavía muchas cositas que en 3 minutos no te va a dar tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque te queda la evaluación, aunque luego incluso has hecho muy bien unas cosas que no habíamos hecho, hacer referencia al documento físico, hacer referencia a la exposición luego, que os lo he dicho muchas veces también, ¿no? De la unidad de programación, la que sea, la que os toque, la que hayáis elegido, la que hayáis hecho en la encerrona, ¿vale? Hacer referencia a eso. Pero creo que esa primera parte la puedes resumir un poquito. Está perfecta, me encanta. No quitaría nada si tuviese 25 minutos. Ya. Pero teniendo 20 minutos, algo hay que resumir. Pero a mí me ha encantado cómo inicias. Me ha encantado lo de las 2 preguntas. Me ha encantado ese primer minuto prácticamente perfecto, que luego te ha salido tu sonrisita hasta que te sale ahí cuando a ti te sale la sonrisita, cuando esa un poco sonrisa pícara de ahí Cuando me va, algo equivoco, hecho mal, sí. cuando te equivocas. Está muy bien porque es natural. No pasa nada. ¿Vale? Es que No no lo pasa puedo nada. evitar. Está pasado en el minuto 1 y 5 segundos. ¿Vale? Solo te ha Pero pasado por ahí lo porque menos yo creo que no he hecho ninguna miradita de estas milagrosas hacia arriba no, para no, que me bien, llegue la bien, información. bien, muchísimo mejor comer. O sea, está a años luz de la que hiciste. A años Vale, luz. vale, ¿Vale? vale. A años luz. O sea, esta es una defensa, si la terminas y tal, una defensa de sobresaliente, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y que hagas eso en marzo, hostia, da muy, muy buenas esperanzas. ¿Vale? Entonces, ojo, que yo no esto no lo digo gratuitamente a nadie, ¿vale? Ya sabéis que soy más bien duro. Y ya os digo que incluso haciendo llorar a alguna compañera que hoy en día tiene la plaza, y lo he dicho en más de una ocasión, de algún día y tal, no hacerlo yo aposta, pero sí decir las cosas claras. Entonces, claramente te digo que es una muy buena exposición. Has hecho un minuto prácticamente perfecto, ¿verdad? Que has tenido esa duda, y luego la última duda al final. En el minuto 14, te lo tengo ahí apuntado, en el 14:50, que has dicho, uy, me queda en blanco. No lo digas, Sí. ¿vale? No, no lo voy a decir, pero es que ya entre los nervios y todo, la parte que más Pero me os puede, flojeaba era la última y yo sabía que ahí pues igual podía pinchar. os puede pasar y no Ya, pasa nada. Nadie suspende por eso, a nadie se cargan por eso, porque tú en un momento te quedes ahí y tal, pides perdón, bebes agua y ya está. Y les dices, vale, bueno, continúo y continúas. Y vale. ir a por otro lado, o te saltas esa parte, el tribunal se la pela que a lo mejor tú el tercer trimestre, alguna de esas unidades no les hubieras dicho, ni se va a dar cuenta en muchos momentos. Continúa con lo siguiente, sáltatelo, si no te viene, no estés, esto es como esa parte de psicólogo, oye, no puedes estar en la mierda todo el día, no estés pensando en lo mal que has hecho algo, coño, avanza. Ya, Pues aquí lo mismo, avanza. ¿Vale? Que ni vale. siquiera se das cuenta, porque tú a lo mejor estás ahí con el run run y olvídate de ese, o os pasa a cualquiera, os lo digo para todos, porque estas correcciones no son solo para la persona que expone, sino para que también vosotros cojáis ideas y cojáis, porque este feedback vale para todos, ¿vale? Entonces, tú eso continúa. Y eso porque te digo que has hecho una esta prácticamente perfecta. Muy bien del por qué nace tu programación, dirigida al segundo ciclo, la parte de documentación legislativa perfecta, también la has dicho muy, muy bien. Yo no, creo que no ha quedado, que esta parte es difícil que no quede redundante y quede un poco coñazo, ¿vale? Pues yo Ahí estaba por quizá, dentro pensando, estos ya se saben de memoria las leyes que estoy citando y estoy aquí ahí con el run run, ¿sabes? Pero como ya, para el pero es que hay tribunal va a que, ser lo mismo, pero es es que como, el tribunal es lo mismo ¿qué y hay que hago? hacerlo, ¿eh? Es que si no lo haces Ya, bien, ya es joder, que ahí ya tienes un punto. ¿Vale? Entonces, si hay un error ahí, pues a lo mejor es 0,8 o 0,6. Un punto o un punto y medio, no sé lo que se valorará tal, pero es que si no pongo bien la fundamentación legislativa, oye, si la digo bien, coño, pues si la digo bien, ya tengo un punto sobre 10. Coño, pues ya salgo, ¿vale? Ahí sí es verdad que ha habido un momento que sí he echado de menos más pausas, porque ibas como muy rápido, he echado de menos algún golpe de voz, que luego lo has hecho más continuado, lo he notado, de hecho lo he notado, digo, coño, el primer golpe de voz y la primera pausa así un poco guapa, la has hecho cuando has dicho, como afirma Parlevas.
Y ahí he dicho, coño, ahí Y sí, porque ahora sí. estaba cortada, pero yo en los vídeos y todo eso lo hago como más efusivo también, ¿sabes? Pero estaba un poco cortada. Pues entonces con era un como que- pelín de esa fusividad que tenías preparada hubiera sido ya perfecta. Mucho más, ¿vale? Entonces, por ahí, y cuando numeráis, muy bien, cuando lo has hecho con las manos, luego te he enfocado, a ver, luego no salen los vídeos, pero yo cuando me pongo en el vista, cuando exponéis vosotros, os tengo a vosotros en la pantalla completa y al resto de compis les tengo en un lado y tal. Arriba en donde pone vista, pues pongo el orador y sales tú y entonces me fijo mucho más también en los gestos y en más cosas, ¿vale? Vale. Ujú. Y ahí sí, ¿vale? Esa es la idea. Luego me ha gustado mucho lo de los EDS, que está muy bien, pero bueno, como idea ya te lo he dicho, ¿vale? Luego, muy bien el ejemplo de la unidad de programación en la situación de aprendizaje, que ahí se me ha ocurrido también como idea decir, oye, como vais a, pues estoy seguro que muchos de vosotros vais a hacer la hojita de dónde las situaciones de aprendizaje de cada una de las unidades, lo más que vais a, que os lo di como idea, si lo vas a hacer, oye, pues sería un buen momento para nombrarlo. Pero ahí es uno de Hacer los referencia conceptos. al documento. Sí, al documento físico, Vale, por ejemplo. ¿Vale? vale. Me ha encantado lo de los pilares, está súper bien, ¿vale? Me ha parecido perfecto, muy bien vendido. Muy bien la parte del contexto, que de hecho has hecho una vinculación que te he puesto aquí. Aquí has hecho un montón de cambios de tono. Ha sido como muy preciso, has vuelto a sacar la educación física como un elemento importantísimo, incluso en el propio contexto, que aquí lo normal es que la gente haga el contexto y en todo momento, una de las cosas que más me ha gustado de tu exposición y no ha quedado nada redundante, es en todo momento vinculas a la práctica, en todo momento vendes, o sea, estás vendiendo todo momento, hasta en el contexto, te has sabido decir lo importante que el enfoque que le das, porque lo importante que es la educación física para un entorno, para hostia, lo has dicho. Me ha gustado muchísimo esa parte, ¿vale? Y por lo he puesto aquí, digo, joder, es que en todo momento estás vendiendo, hablas de los planes, sigues vendiendo, hablas del alumnado, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, aquí yo en el alumnado, es verdad que tampoco ha sido muy, aquí a lo mejor has perdido, ¿qué? Un minuto en todo esto, a lo mejor, no mucho más, ¿eh? Por lo que iba apuntando. Pero es verdad que luego esa parte la vas a volver a repetir en la unidad de programación. Pues luego ya vinculas de manera mucho más ¿El qué? concreta en la El que unidad, voy a... en las características evolutivas, cuando hablas del alumnado. Eso se ¿Vale? dice luego también en la unidad. Sí, es que luego la unidad lo tienes que volver a decir, pero de manera específica. Por eso yo hago esa diferenciación. Entonces, aquí ser un poquito breves, no hace falta que sea muy extensa la parte de características evolutivas. ¿Vale? A Incluso, ver, oye, pues luego ahí podéis hablar, bueno, en concreto lo veremos, en concreto tal, y puedes incluso saltarte esta parte si no tienes tiempo, porque lo otro es más importante, y pasarlo a la parte de la unidad. Dice, bueno, luego ya más concretamente en la unidad veremos las características evolutivas de los alumnos de segundo ciclo, de vale, manera vinculando mucho más a la práctica hacia la unidad de que luego voy a exponer. También lo puedes hacer así, ¿vale? Sin vale. problema. Vale, ¿Vale? pues mejor porque ya me puedo quitar algo de ahí también. Por ejemplo. Luego muy bien lo del alumnado, eso sí, lo del alumnado muy bien, porque lo presentas de tercero, hablas de barreras, fortalezas, DUA, muy bien aplicado a la unidad. Y luego la temporalización también, o sea, me ha gustado, o sea, muchísimo, muchísimo también cómo vas haciendo la parte progresiva. Ya te digo, te he puesto aquí casi perfecto en muchos momentos y digo, prácticamente sin dudas. O sea, en ningún momento se te he visto dudar sobre tu programación, se nota un trabajo muy bueno, ¿vale? Así que nada, poquito más que decirte. Enhorabuena, porque creo que hay un trabajazo ahí importante. Y ese trabajo, estoy seguro que te ha costado más de un vídeo, más de dos, más de para verte a ti, o más de 10, 15 veces de decirlo al aire, porque al final Y al es la mejor peluche y manera. a gente y todo, sí. Claro, pues eso es lo importante, ¿vale? Porque es que Mm. solamente por preparar esto, que luego tiene una exposición de mierda, hablando mal, de 15 minutos, hay un trabajo de muchas horas detrás. Por eso os digo que ya no es lo que yo corrijo, es lo que vosotros hacéis. Por eso es tan importante que desde que llevamos ya desde enero preparando todo esto, ¿vale? Pero a Entonces mí me ha es que gustado que lo estemos preparando desde ya porque de la comparación del primer vídeo que hice a lo que hago ahora, ya es que ya tengo 15 minutos de la programación hecha. O sea, es que yo voy a llegar el día que sí llego, que sí, que sí, que seguro mi que sí, mente vais a está a llegar. llegar. Pero voy a llegar y ya va a ser como, pero es que de tanto ensayarlo y todo hasta se me hacía bola a mí, ¿sabes? Pero luego lo disfrutas. Yo te he visto disfrutando Mm. la exposición en muchos momentos, porque tú te has visto bien. O sea, no creo que tú tengas ahora mismo una sensación. A ver, sería un gilipollas si ahora yo te hubiera dicho, pues fatal.
Mónica o tal, porque no tendría ni idea de lo que estoy diciendo, pero tú misma, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir que bien o que te íbamos a... Oye, porque, a ver, luego está siempre la duda, ¿eh? A ver si esto le gusta al tribunal, no le gusta al tribunal, a mi preparador, este caso, a ver, a Curro si le haga esto, lo otro. Oye, pues es normal y es que eso va a pasar, pero es que es, lo digo, se te ha visto crecida en muchos momentos, mucha parte que, oye, que hace que luego tú y que lo disfrutes. Si es que yo recuerdo en mi oposición que yo a partir de X minutos disfruté. La gente, Buah, es que se sufre mucho. Sí, pero lo disfrutas. Verá que luego si tienes resultados, mejor, lógicamente. ¿Vale? Pero te tienes que quedar con esa sensación. ¿Vale? Vale, ¿y de qué quito del principio? Es que no sé. Es que lo del principio, puedes resumir, ¿sabes lo que pasa? A mí la parte que me ha quedado un poquito más Sobrando. extensa, ¿vale? No, es que todo lo que me decías me gustaba, porque lo estabas Ya. diciendo con una claridad, con mucho tecnicismo, muy bien hablado, con una expresión oral cojonuda. Entonces, pues yo estaba encandilado escuchándolo, pero luego cuando me dan cuenta, mira el reloj, he dicho, hostia, que ya lleva 8 minutos hablando. Es verdad que has metido la fundamentación normativa ahí también, Sí. en esa justificación, que la metes muy rápido, que la metes a lo mejor al minuto y poco. ¿Vale? Ya metes la fundamentación y luego sigues y pones ejemplos y hablas de tus ODS, de cómo trabajas el trimestre. Pero luego ahí, no sé qué ha pasado, que te has tirado 6 minutos más o menos más, porque no empiezas el contexto hasta el minuto 8. Pero claro, yo digo, hostia, ¿qué quito de ahí? Porque todo lo que dices está muy bien dicho. ¿Vale? E incluso el ejemplo, no lo quitaría, el ejemplo que hablas de la unidad de programación con la situación de aprendizaje. Y de hecho he puesto aquí, joder, pues aprovecha aquí, de hecho te lo he puesto como idea, aprovecha aquí para, oye, hablar de la novedad, situación de aprendizaje y explicar. No, lo he tachado, porque digo, no le puedo decir que ponga más cosas, pues le tengo que decir que menos, no más. Claro. ¿Vale? Entonces, ahí que ves que en algún pues resumir un poco más o más rápido hablar de los pilares sin profundizar. No, pues, Es pero es que que yo, de todo lo que hecho, has lo dicho que está tenía bien. pensado quitar era lo de los pilares. O sea que, pero me has dicho que te ha gustado muchísimo, entonces A mí sí me ha digo, pues habrá gustado, que, a mí sí me ha pues habrá gustado, que. que a mí Ya. me ha gustado porque además joder, dices cosas que realmente, oye, te lo pide la normativa como tal y eso tiene que escuchar el tribunal. Me parece que está muy bien. Aunque no lo desarrolles como tal, hablas sobre ello y ya. Mm, Pues a lo mejor A quito lo lo mejor del hilar con lo principio, de lo ese. de lo de cuando digo que el Real Decreto dice que la educación física prepara al alumnado para afrontar retos fundamentales. Como luego en los Hay un pilares a lo rato, mejor entra un poco más, ¿no? sí, hay un rato muy teórico ahí, ¿vale? Justo es verdad que cuando hay un rato muy teórico. No sé exactamente el tiempo porque yo he ido apuntando que el primer minuto está perfecto, luego que ha habido la duda del 1:05, luego en el minuto 3,2 estabas con la parte normativa, finalizando la parte normativa, y luego ya lo demás me he puesto a apuntar todo lo de la parte de justificación, perfecto, y he visto que has empezado el contexto en el minuto 8. Y esta es la parte un poco que he visto, pues que a lo mejor se ha quedado más extensa, ¿vale? Pero que a lo Vale, mejor la parte más teórica se la puedes reducir, ¿vale? vale, bueno, Aún si así no, tienes tiempo para pues todo lo demás, porque está muy bien. Aún así te quedan 4 minutos para hablar de cosas importantes que luego puedes ver de manera más concreta en la unidad, ¿vale? vale. Y lo que es la conclusión como tal, por ejemplo, porque yo cerraré, creo que, no lo sé todavía, pero creo que cerraré la defensa Ujú. respondiendo a las preguntas con lo que he dicho, con las preguntas que he empezado. Sí, pero Entonces, la puedes hacer, la puedes hacer al finalizar la unidad. vale, es lo que te iba a preguntar, al Mm. finalizar la unidad, ¿no? Eso. No, puedes hacer con ello, quiero presentar, o solo una parte de la pregunta, para luego hilar y luego diga, bueno, y respecto a la segunda, o sea, porque luego lo suyo es conectar rápido con lo otro. Ahí es verdad que el tribunal se toma un tiempo y te dejan a lo mejor 10 segundos, 15 segundos, incluso tú te vas a beber agua, o ellos pueden hablar alguna cosa, o pueden apuntar algo. Hay una pausa ahí para que luego tú, y cuando ustedes lo Pero que, deseen, comienzo con la exposición de la unidad didáctica número 7 de tercero de primaria, y ellos ahí apuntan y dicen, vale, por un segundo, y te dan el ok, venga, cuando quieras. pero como O no lo son puedes decir. seguidas, entonces tengo que hacer como una breve conclusión en Como una la breve defensa. conclusión, una forma de cerrar la defensa de la programación, incluso a lo mejor con una cita que dejes abierta Ya, y ya, no, lo cerraré inicies de en la otra unidad, manera. Mm, ¿vale? sí, Dale una sí, vuelta, vale. ¿vale? Vale, vale. Vale, pues nada, gracias y perdón que me he extendido Nada. muchísimo. Venga, pues dejo de grabar.